podría ser 0 o bien podría ser 180 grados. Pero para que el ángulo gamma sea de 0, se requiere que alfa sea igual a menos beta d. Y para que el ángulo gamma max sea de 180 grados, se requiere que alfa sea igual a beta d. Entonces, la razón por la cual aquí elegí alfa menos beta d fue porque para considerar lo ya mencionado, solamente alfa puede ser menos beta d o más beta d. Y particularmente aquí elegí que el ángulo gamma max entonces corresponda a 0 grados. Y bueno, en ese caso alfa debe ser menos beta d. Bueno, que alfa es igual a menos beta d y consideramos el margen visible. Al sustituir en la expresión del margen visible los valores de beta, de d y de alfa, lo que se obtiene entonces es esto. El margen visible es el intervalo menos 7/5 de pi, 0. Otra vez, la idea es que nosotros sinteticemos un arreglo de 5 antenas, pero ahora el ancho de haz entre ceros ya no debe de ser de 2pi entre 5, sino de pi entre 5. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de tomar en cuenta que el máximo se da en este ángulo eléctrico, ¿sí? Ahí se da el máximo. Bueno, creo que aquí la regué. El ancho de haz entre ceros de la regla original es 4pi entre n y nosotros queremos ahora un arreglo cuyo ancho de haz sea de 2pi entre n. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conseguir eso? Como el arreglo es de 5 antenas, de acuerdo a lo que pasado, este polinomio de la agrupación va a ser entonces una suma desde 0 hasta n-1, pero como n vale 5, para el presente problema va a ser una suma de 0 a 4. Esto nos da un polinomio entonces de grado 4. Este polinomio de grado 4 se va a poder expresar entonces como este producto, ¿sí? Debe de aparecer el producto de 4 binomios. 4 binomios de la forma z menos z sub n, donde ya sabemos que z sub n va a corresponder a un 0 del polinomio de la agrupación. Y ese 0 del polinomio de la agrupación se va a obtener a partir de n o de un ángulo gamma que se relaciona con el ángulo eléctrico de acuerdo a la expresión que ya en su momento se mencionó. Debemos de tomar en cuenta que el ángulo eléctrico es beta por d por el coseno de gamma más alfa. Entonces, tomando en cuenta que son 5 antenas, el polinomio de la agrupación es grado 4 y por lo tanto debe de haber 4 ceros para el polinomio de la agrupación. El primer cero, ¿dónde se debe de colocar? El primer cero se debe de colocar de tal manera que 2 veces ese primer cero en valor absoluto sea igual al ancho de haz entre ceros que nosotros queremos obtener. Queremos obtener un ancho de haz entre ceros de 2pi entre 5. Esa es la razón por la cual psi1 vamos a elegirlo como menos pi entre 5. Cuando esto lo multiplicamos por 2, pues vamos a tener entonces un ancho de haz de 2pi entre 5 como se quiere. Entonces, el primer cero que vamos a colocar en este intervalo es este. Sí, pero este cero obviamente está en el espacio del ángulo eléctrico. Debemos de obtener el cero, tomando. Entonces, una vez que colocamos nosotros en este intervalo
Aquí está el margen visible. Ya coloqué aquí el primer cero. Corresponde al valor de psi1 que ya aquí se escribió. ¿Cuántos ceros nos faltan? Nos faltan 3. Esos 3 ceros los debemos de distribuir en esta región. Colocar 3 ceros. ¿Sí? Esos 3 ceros, en principio, ¿cómo podríamos colocarlos? Una, una posibilidad, por ejemplo, tomando en cuenta que son 3 ceros, y que, por ejemplo, si uno de ellos lo coloco muy cerca de psi1, eso puede hacer que el máximo que esté igual con 0 eh, pudiese estar a la izquierda de este segundo 0. ¿Sí? Si este segundo 0 lo coloco muy cerca de psi1, puede llegar a suceder que el máximo de variación ya no se encuentre en psi igual con 0, sino en esta zona. Entonces, lo más, digamos, simple es que por el momento propusiera los 3 nos faltan, los distribuiríamos de la siguiente forma. Un 0 lo colocaríamos en el extremo izquierdo del margen visible. Este sería el cuarto 0. Nos faltarían 2 ya nada más, el tercer 0 y el segundo 0. ¿Cómo podíamos colocar esos 2 ceros que nos faltan? De manera que este segmento que va de psi4 a psi1 se trisecta. Podríamos colocar aquí psi3 y aquí psi2. De manera que estos 3 segmentos tengan la misma longitud. ¿Sí? Esa es una propuesta. Como puede funcionar o como no puede funcionar. ¿Sí? De hecho, en este caso sí funcionó. ¿Sí? Bueno, si entonces nosotros consideramos esto, como del margen visible. Y psi3 y psi2 los vamos a obtener de manera que estos 3 segmentos sean congruentes. Bueno, para que eso se consiga, supongo yo que ustedes recuerdan algunas de las cosas que vieron en geometría analítica. ¿Sí? Particularmente las coordenadas, por ejemplo, de los puntos que... Entonces, tomando en cuenta el hecho de que nosotros queremos aquí 3 segmentos congruentes, ¿qué es lo que podemos hacer? Tomar la diferencia de psi1 menos psi4, o de psi4 menos psi1, mejor dicho. Tomamos la diferencia de psi4 menos psi1, ¿sí? Y dividimos entre... Si se dan cuenta, aquí tengo psi4 menos psi1 dividido entre 3. Eso va a ser una cantidad negativa. Una cantidad negativa que en valor absoluto me va a dar 1/3 de la longitud de este segmento. Pero como esa cantidad es negativa, si le sumamos psi1, ¿qué me va a dar precisamente? El ángulo eléctrico psi2. ¿Sí? Pasa hacia ahora, esa diferencia de psi4 menos psi1 dividida entre 3, la multiplicamos por 2. Pues eso nos va a dar en valor absoluto 2/3 de la longitud del segmento que une psi4 con psi1. Pero como ya mencioné, este término es negativo. Si a ese término le sumamos psi1 que también es negativo,
picops. Entonces, la primera propuesta es precisamente esta, ¿sí? La del inciso A. El ángulo psi4, como ya mencioné, corresponde al extremo izquierdo del margen visible. Los ángulos psi2 y psi3 se colocan de tal manera que el segmento que une psi4 con psi1 se trisecte. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como ya propusimos, son 4 ángulos eléctricos, con esos 4 ángulos vamos a obtener los ceros del polinomio de la agrupación, tomando en cuenta que si zn es un cero del polinomio, pues este cero debe de expresarse como e a la i, un ángulo eléctrico psi n. Esa es la razón por la cual aquí ya tenemos, tomando en cuenta que el arreglo es de 5 antenas, el polinomio de la agrupación ya habíamos dicho que se puede escribir de esta forma. Siempre desarrollamos el producto. Si se dan cuenta, estas exponenciales tienen como argumento a los 4 ángulos eléctricos que acabamos de proponer. Obviamente se hace la propuesta y al final se ve si lo que se obtiene cumple con lo que se debe de obtener. Si lo que se obtiene al hacer los productos e igualar con el polinomio de la agrupación no cumple con lo que se debiera de obtener, entonces pues se debe. Para pronto, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar este producto, ¿sí? Realizar este producto. Si nosotros realizamos el producto de esos 4 binomios, al final resulta que se obtiene esto que está aquí, ¿sí? Si ya nada más sustituimos los valores de psi1, psi2, psi3 y psi4, pues ya se obtienen estos coeficientes. Este es el coeficiente A sub, bueno, este A sub 4 multiplicado por esto nos va a dar el coeficiente A sub 0. Después A sub 4 multiplicado por esto nos va a dar el coeficiente A1, el coeficiente A2. A4 multiplicado por esto nos va a dar el coeficiente A sub 3. Y obviamente este 1 por A sub 4 es A sub 4. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto que está aquí, como mencioné, obtenemos que A sub 0 es de hecho el producto de este número complejo por A sub 4. A sub 1 es tomar en cuenta a la X, ¿por quién? Por A sub 4, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el polinomio de la agrupación sabemos que tiene esta forma. ¿Sí? Cuando nosotros vimos el arreglo lineal uniforme, si este era el eje del arreglo y aquí estaba el origen, colocábamos aquí una primera antena. Una primera antena cuyo coeficiente de alimentación era A sub 0. Después a una distancia D colocamos una segunda antena. 1. Después a otra distancia D colocamos una tercera antena cuyo coeficiente de alimentación era A sub 2, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual los coeficientes de alimentación, pues, como mencioné, A sub 0 es este número complejo por A sub 4. A sub 1 es este número complejo por este número complejo por A sub 4. A sub 3 es este número complejo por A sub 4. ¿Sí? Y obviamente A sub 4 está A sub 4 puede tomar cualquier valor. Por lo regular, el valor que se le da a sub 4 es tal que la distribución de corriente que se obtenga debería de
analizada. Es decir, la magnitud de los coeficientes de alimentación, la magnitud máxima de los coeficientes de alimentación debería de ser 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera se elige A sub 4. Bueno, ahorita tendríamos ese primer caso. Si nosotros hiciéramos el diagrama de variación polar, este final, este diagrama de variación es el que se obtiene con la primera propuesta. ¿Sí? Bueno, resulta que en realidad se pueden obtener también otros coeficientes de alimentación, cambiando ligeramente los ángulos eléctricos. Por ejemplo, el primer ángulo eléctrico aquí es de menos, el ISO-A es de menos 1.88 y el ángulo psi3 es de menos 3.1415 aproximadamente. Podemos considerar una segunda propuesta en la que el ángulo, por ejemplo, psi2 lo podemos tomar como 2, el ángulo psi3 como 3. Lo que hice en realidad, que es el ángulo psi2 original, lo recorrí ligeramente a la izquierda y el ángulo psi3 ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Por esa razón estamos aquí considerando psi2 igual a menos 2, psi3 igual con menos 3. Cuando se vuelven a considerar los valores correspondientes de los ángulos psi y se sustituyen en estas expresiones, lo que se obtienen son estos números complejos. Nuevamente estos números complejos multiplicados por A sub 4 nos van a dar los coeficientes de alimentación. Pero aquí consideré otra propuesta. Psi2 lo dejé como menos 2, igual que en el inciso B, pero psi3 lo cambié a menos 3.3. Esto significa que el ángulo psi3 lo estoy moviendo hacia dónde? Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Nuevamente con estos valores de las psis, si se vuelve a sustituir en esta expresión para el polinomio de la agrupación en términos de los ángulos psi, se obtienen estos coeficientes. Por supuesto, esos están multiplicados por A sub 4. ¿Sí? Bueno, ¿qué resulta? Para la segunda propuesta, el diagrama de variación es el de esta tercera figura. Diagrama de variación de la segunda figura. Pareciera que este máximo secundario es de menor amplitud que este máximo secundario. Este es ligeramente mayor. Este máximo secundario obviamente es de menor amplitud que este. ¿Sí? Para la tercera propuesta se obtiene este diagrama de variación. Parece máximo secundario es ligeramente mayor también que el de la segunda figura. ¿Sí? Además, este máximo secundario es menor que el de aquí, pero es mayor que el de aquí. ¿Sí? Bueno. En esta figura tenemos si es el factor de la agrupación para el inciso número A.
¿sí? Eh, se supone que este primer cero es el que corresponde a menos pi entre 5. Este cuarto cero es el lado del margen visible, y estos dos ceros son los que trisectan este segmento, ¿sí? ¿Qué sucede, como les había dicho, si el segundo cero lo acerco mucho al primer cero? Aquí en esta parte tengo controles para modificar los valores de los ángulos L3 y Psi4. Entonces, como dije, el ángulo Psi2 lo voy a acercar a Psi1. Okay. ¿Corre o no corre? A ver, el ángulo Psi2 lo voy a acercar a Psi1. Quiero ver. Bueno, voy a usar la figura de abajo, ¿sí? Eh, el ángulo eléctrico, entonces, Psi2 lo voy a acercar a Psi1. Noten ustedes qué sucede conforme lo voy acercando. Si lo acerco demasiado a Psi1, ¿dónde se va a encontrar ya a la izquierda de ese segundo cero? ¿Sí? Si me alejo lo suficiente, otra vez el máximo se encuentra en el ángulo eléctrico 0. Pero si me acerco lo suficiente al tercer cero, si el segundo cero lo acerco lo suficiente al ángulo Psi3, ¿qué sucede otra vez? Todavía se encuentra en el ángulo eléctrico Psi igual con 0. Aquí el problema es que hay un lóbulo secundario que es de una amplitud comparable a la del lóbulo principal, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede si el ángulo Psi3 también lo modifico? Bueno, se darían esos cambios. Tiene muchísimas soluciones. Únicamente en este archivo estoy agregando tres posibles soluciones para el problema correspondiente, ¿sí? Bueno, en este problema número 2, pues lo que tenemos otra vez son 5 antenas, ¿sí? Eso están separadas a 0.25 lambdas. Y vamos a considerar que los ceros del factor de la agrupación en el margen visible van a ser los que están aquí. Si esos son los ceros en el margen visible, pues los ceros del polinomio de la agrupación, pues van a ser los que están aquí, ¿sí? Ya sabemos que z debe de ser igual, o z sub n debe de ser igual a e a la i, si n. Entonces, cero es el polinomio de la agrupación, pero lo primero que nosotros tenemos es que este primer cero es el complejo conjugado de este cuarto cero. Y este tercer cero, ese segundo cero, perdón, es el complejo conjugado de este tercer cero. Entonces, aquí convendría primero hacer
el producto asociados a los correspondientes complejos conjugados. Para pronto, primero vamos a multiplicar este binomio por quién, por este otro binomio. El producto de esos dos binomios, ¿qué nos va a dar? Este menos por este menos nos da más. Pero esta exponencial por esta exponencial nos dan, tenemos más. ¿Sí? Después, esta z por esta exponencial nos va a dar un menos la exponencial. Aquí ya está la exponencial y el signo menos se factorizó. Después esta z por esta exponencial ya también la tenemos aquí. El signo menos se factorizó. Y por último z por z nos da z cuadrada. Aquí está. De manera similar de estos dos binomios. Z por z es z cuadrada. Después menos esta exponencial por menos esta exponencial nos da más 1. Y después otra vez esta z por esta exponencial. El término ya lo tenemos aquí, el menos se factorizó. Y después esta z por esta exponencial. A esta exponencial y el menos se factorizó. Tomamos en cuenta que en realidad esta suma de exponenciales da 2 veces el coseno. ¿El coseno de cuánto? De pi medios. ¿Sí? Y el coseno de pi medios, ¿cuánto da? ¿A qué es igual el coseno de pi medios? 0. 0, ¿verdad? Por eso tenemos esto. E igualmente esto que está aquí es 2 veces el coseno, pero de 45 grados, da 1 sobre raíz de 2, multiplicado por 2, pues nos da raíz de 2. Por eso tenemos esto. Al final multiplicamos estos dos polinomios y el resultado, al realizar dicha multiplicación, pues es este polinomio de cuarto grado. Otra vez, cuando este a sub 4 se multiplica por todo el polinomio, vamos a obtener que menos raíz de 2 por a sub. Este 2 por a4 es el coeficiente a2. Este menos raíz de 2 por a4 es el coeficiente a sub 1. Y a4 sería igual con a sub 0. ¿Sí? Al final los coeficientes de alimentación son estos. Como mencioné, por lo regular se elige a sub 4 de manera que esa distribución de corriente esté normalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud de la magnitud máxima que debemos de tener para los coeficientes de alimentación debe, lo que implica a sub 4, ¿a qué debería de ser igual? A sub 4 debería de ser igual a un medio. ¿Sí? Si nosotros elegimos a sub 4 igual a un medio, este 2 se va a convertir en 1. Este raíz de 2 se va a convertir en 1 sobre raíz de 2. Este raíz de 2, pues nos daría 1 sobre raíz de 2. Este 1 nos daría un medio y esto un medio. Mientras cuando se elige a sub 4 igual a un medio, serían un medio, 1 sobre raíz de 2, 1, 1 sobre raíz de 2, un medio. ¿Sí? Si nosotros tomamos el máximo, obviamente el máximo es el coeficiente que tenemos aquí en medio. ¿Sí? Y obviamente vale 1. Bueno, entonces aquí a sub 4 debería de elegirse como un medio para tener una distribución de corriente normalizada. Por lo regular el coeficiente a sub 4 o simplemente el coeficiente más alto es la distribución de corriente esté normalizada.
En este problema 3, pues tenemos otra vez un arreglo, las antenas están separadas nuevamente 0.25 lambdas. Vamos a suponer que los ceros, vamos a suponer de hecho que el margen visible es este de la agrupación, son estos 4 ceros. Nuevamente, este problema se trata de 4 antenas, solo que ahora los ceros en el margen visible son los que están aquí. En este problema que se pide obtener, oh caray. Bueno, en este problema entre antenas y la fase progresiva, eso significa que esta parte es innecesaria. Aquella donde estoy diciendo que la distancia entre antenas es de 0.25, esta información no es necesaria. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si se da el margen visible, 0pi, tomando en cuenta que el margen visible es el intervalo alfa menos beta d, alfa más beta d, al igualar esto con 0, un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Al resolver dicho sistema, se obtiene esta distancia y esta alfa. ¿Sí? Por lo tanto, el primer dato que puse al inicio está de más. ¿Sí? Esto no es necesario. Bueno, otra vez que debemos de obtener los coeficientes de alimentación considerando que los ceros del factor de la agrupación son estos. Otra vez con estos 4 ángulos psi obtenemos primero los ceros del polinomio de la agrupación. Aquí están. Aquí están. ¿Sí? El argumento de esas exponenciales es el producto de I por cada uno de los 4 ángulos eléctricos que se dan aquí al inicio. ¿Sí? Nuevamente, si realizáramos este producto, pues al final va a dar esto que está aquí. Esto que está aquí es un polinomio de grado 4. ¿Sí? En este caso no obtuve el resultado final, ¿sí?, de sumar estas exponenciales. Nada más lo dejé indicado. ¿Sí? Pero se puede obtener, de hecho. Si esto se igual aquí, igual aquí. ¿Sí? Bueno, de momento, ¿quiénes son los coeficientes de alimentación? Este número complejo multiplicado por A4 es el coeficiente A3. Este número complejo multiplicado por A4 es A sub 2. Este número complejo multiplicado por A sub 4 es A sub 1. Y este número complejo multiplicado por A sub 4 es A sub 0. ¿Sí? Esa es la razón, pues aquí ya los estoy poniendo. ¿Sí? Esto por esto, como dije, es A sub 0. Esto por A sub 4 es A sub 2. Esto por A sub 4 es A sub 3. A ver, A sub 0, A sub 1, A sub 2. Y esto por A sub 4 es A sub 3. Si nosotros graficáramos el factor de la agrupación que se obtiene con este polinomio, resulta ser el de esta figura azul. El diagrama Cian es el de un ALU con DCU, ¿sí?, con distribución de corriente uniforme y obviamente de 5 antenas. La gráfica azul corresponde al diagrama de radiación del factor de la agrupación
que se obtiene con estos coeficientes de alimentación. Como pueden notar, es un arreglo más directivo que el de un ALU con DCU. Eh, y ahí termina, solamente considere estos tres problemas. Si como podrán ustedes ver, si son 5, 6, 7 antenas, pues las expresiones que quedan van a ser mucho más largas. Eh, se pretende sintetizar un arreglo con este método de Skelkunov. Lo más apropiado sería que se utilice una aplicación para realizar el producto de esos binomios, cuando el número de antenas ya es grande. ¿Sí? Por ejemplo, si consideran un arreglo de 7 antenas, que en realidad no es un número muy grande de antenas, obviamente van a tener 7 binomios que multiplicar. Eso va a dar al final un polinomio de la agrupación en el que las expresiones asociadas a cada uno de los pues van a ser de hecho la suma de varios términos. ¿Sí? Entonces, lo recomendable aquí sería que utilicen aplicación. Si no lo quieren hacer, pues tendrían entonces que hacer el producto a mano. Obviamente se van a tardar. Otra vez pueden usar matemática, pueden usar Maple, pueden también usar MATLAB. Cualquiera de estos programas sin problema puede realizar este producto de binomios. ¿Sí? Ustedes ingresarían los binomios que se van a multiplicar y al final agregarían alguna instrucción para que los programas realicen el correspondiente producto de alimentación. Pero bueno, estos obviamente sí utilizan computadora. Hay en realidad algunos programas eh, para teléfono celular que también les permiten multiplicar polinomios. Algunos de esos programas eh, permítanme. Bueno, algunos de los programas que yo conozco, ¿sí? Son los siguientes. Estos son para teléfono. También permite multiplicar polinomios. De hecho, permiten hacer muchas cosas que hacen matemática, Maple y MATLAB. Ese es uno. Este otro programa también sirve para lo mismo. Bueno, app más bien. Eh, bueno, y seguramente GeoGebra también permite, ahí sí no lo he explorado, pero yo supongo que sí. Es casi seguro que sí, de hecho. GeoGebra también puede hacer esos productos, ¿sí? Y también hay aplicación para celular. Entonces, por lo menos tienen 3 programas que son estos, con los cuales pueden realizar de polinomios.
comenta uno de sus compañeros que también hay MATLAB para celular. Bueno, entonces también podían bajar la aplicación correspondiente y realizar esos productos. Sí, obviamente, si son 4 binomios o 5 binomios, pues sí se van a tardar un poco, pero a fin de cuentas se puede hacer el producto. ¿Sí? El problema es cuando ya sean polinomios de grado 7, 8, 9, 10, seguramente también lo van a hacer, pero se van a tardar mucho más riesgo de equivocarse. ¿Sí? Una vez que ustedes obtienen este polinomio y una vez que le dan un valor a sub 4, pues lo único que tienen que hacer es sustituir z por e a la psi y a su vez sustituir psi por lo que ya sabemos. ¿A qué es igual psi? Dijimos que por el coseno de gamma más alfa. Entonces, cuando z se sustituye de hecho por esta exponencial y a gamma se le dan valores desde 0 hasta 360, con eso al final se obtiene bueno, si además, por supuesto, tomamos el módulo del polinomio de la agrupación z. Al darle valores a gamma y obtener la correspondiente gráfica polar, se tendría esto. ¿Sí? Bueno, simplemente sustituyan z aquí. Bueno, en cada una de estas potencias. ¿Sí? Le dan valores a gamma desde 0 hasta 360, toman el valor absoluto de P de Z y con eso al final van a generar esta gráfica azul. ¿Sí? Noten que esta gráfica es el factor de la agrupación, pero en el espacio del ángulo eléctrico. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? No, profe. ¿No? Bueno, ¿qué propiedades tienen los polinomios de Chebyshev? De las más importantes. Bueno, tienen ortogonalidad. Los polinomios de Chebyshev son ortogonales. ¿Qué más? Los grados, el grado impar solo tiene potencias impares en X Ah, correcto. Y los de grado y par, los de potencias par, pares, ¿no? potencias pares. ¿Qué otras propiedades? Todas sus raíces son distintas. Dices son distintas. ¿Y qué más? Para grado impar tienden siempre a menos infinito. Bueno, pues sí, ya saben ustedes que los polinomios de grado impar, de coeficientes reales, en menos infinito tienden a menos infinito, en más infinito tienden a más infinito. ¿Qué otra cosa? Que los
los métodos simples de Chebinev principalmente se enfocan en transformar el intervalo -1, 1 ¿Qué, en la perdón? variable X. ¿Ande? No escuché bien. Los métodos simples de Chebinev se basan en transformar principalmente el intervalo -1, 1 en la variable X de los lóbulos secundarios. En la variable X. Bueno, Chebyshev es que los máximos y mínimos locales de dichos polinomios toman el valor +1 o -1. Este punto corresponde a un máximo local, máximo local, máximo local, y todos toman el valor 1. Aquí, 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 aquí y aquí tenemos mínimos locales y resulta -1. También aquí sucede lo mismo en estos polinomios de Chebyshev de grado impar. Los máximos locales toman el valor +1 y los mínimos locales toman el valor -1. Si nosotros tomáramos el valor absoluto de estos polinomios de Chebyshev, obviamente los mínimos locales pasarían a ser también máximos locales y su valor sería ¿de cuánto? De 1. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes leyeron, ¿en qué consiste la síntesis de Dolch-Chebyshev? La que aquí se menciona. Para sintetizar agrupaciones de Dolch-Chebyshev. ¿De qué información se parte? Del máximo número de lóbulos secundarios. Del máximo número de lóbulos secundarios. No. Perdón, profe, ¿cómo es la pregunta? Para sintetizar un arreglo de Dolch-Chebyshev, ¿cuál es la información que se da? Les dije de qué información se parte. Eso equivale a decir cuál es la información que se da, con la cual nosotros vamos a sintetizar ese arreglo. Pues se da la beta D y la alfa, ¿no? Se da la beta D y la alfa. Todo lo que tenga que ver con el factor de agrupación, profe, tal y como lo dice la síntesis. ¿Y cómo lo dice la síntesis? ¿No es con el grado del polinomio? Ahorita es ya Dolch-Chebyshev, ya no es Skelkunov. ¿Sí leyeron el método de síntesis de Dolch-Chebyshev? No, ¿verdad? Bueno, hay que leerlo, ¿sí? Pero antes de, les voy a dejar un ejercicio. Les voy a dejar un ejercicio. Supongan ustedes que tienen el siguiente margen visible. Menos pi medios, coma, pi medios. ¿Sí? Este es el margen visible. Y consideren que los ceros en el espacio del ángulo eléctrico del polinomio de la agrupación son los siguientes.
Bueno, ahí está, son 4 ceros. Hay que obtener los coeficientes de alimentación y el diagrama de radiación. ¿Sí? Entonces, obtener los coeficientes de alimentación del arreglo y el diagrama de radiación polar. Como les dije, si lo quieren hacer a mano, pueden hacerlo, pero la gráfica esa les conviene hacerla en algún programa o calculador. Pero si la quieren hacer a mano, pues también están en la libertad de hacerlo. Entonces, por favor, resuelvan este problema. Entonces, mañana nos vemos, chavos. Revisen en qué consiste la síntesis. Sí, bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana.